Modernos y modernos de la cocina preparados porque hoy os traigo una receta increíble. Mira la intro. Me he quedado sin palabras. ¿Pero esto qué es, madre mía? Esto es una Fault Line Cake, que es una tarta que lo está petando ahora. ¿Por qué lo está petando ahora? Pues porque es que es flipante y porque sobre todo es algo nuevo que queda espectacular. Si tienes un evento, coge papel y lápiz que vamos a empezar y te voy a explicar paso a paso cómo hacer una tarta de chocolate o pastel de chocolate Fault Line Cake, que te va a encantar, es que te va a encantar, te va a encantar. Venga, vamos a la receta. Y para esta tarta de chocolate que vamos a llamar tarta Calesi porque es la reina, es la rompedora de dietas, vamos a necesitar cacao en polvo, vamos a necesitar harina con la levadura incorporada, aceite, leche, azúcar y unos huevitos. También vamos a ponerle esencia de vainilla, agua caliente y sal. ¡Oh! Luego para el frosting vamos a necesitar chocolate negro y nata. Y una chocolatina, unas poquitas, tampoco un poquito, una chocolatina. Muy bien, chocolatina, vamos. Madre mía, ¿cuántas chocolatinas? Pues chocolatinas a punta pala, claro que sí, que es lo que le va a dar el alma, el alma. El alma va a hacer que la gente se caiga de espalda, os lo aseguro. Vamos a empezar poniendo en un bol los 3 huevitos. Encima esta tarta tiene una cosa maravillosa, estupenda, increíble, que es muy fácil de hacer. Luego también os daré una alternativa para el que no quiera hacer el Fault Line Cake, que quiera hacer una tarta de chocolate normal, pues sin ningún problema, claro que sí. Le va a servir esta receta perfectamente. Hemos puesto el azúcar con los huevos y lo hemos batido hasta que han espumado. Lo veis, prácticamente doblan su tamaño. Ponemos el aceite de oliva suave o aceite de girasol o el aceite vegetal que prefiráis. Lo batimos un poquito, ya a partir de ahora no vamos a batir muy fuerte. Le ponemos también la esencia de vainilla. Qué guay, la esencia de vainilla pues siempre un poquito al gusto, según queráis. Puede ser en gel, puede ser líquida, puede ser la que es transparente. Podéis poner la que os parezca bien. Le agregamos también a esta mezcla la leche y ya os digo, cada vez que ponemos algún ingrediente pues batimos un poquito a velocidad suave. Por último, para terminar, vamos a agregar los ingredientes secos que van a ser la sal, que como en mi caso es sal gorda, la pongo fuera del colador, mucho cuidado con eso. Vamos a poner también el cacao en polvo y el azúcar, si ponéis, perdón, el azúcar no, la harina. Si ponéis la levadura aparte, pues también la echáis en el colador. Que no, como en mi caso, como es la levadura incorporada con la harina, pues ya está, no hay ningún problema. Todo en el colador, lo pasamos bien, lo tamizamos. Lo batimos a velocidad suave y agregamos el agua caliente. Muy bien, agua calentita, tampoco está hirviendo, pero tampoco está templada, está más bien tirando a caliente. Terminamos de batir muy bien, repasamos siempre las paredes del bol para asegurarnos de que no haya nada por ahí pegado extraño. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues simplemente preparar 3 moldes, en mi caso es 18 centímetros, vamos a repartir la mezcla muy uniformemente y lo vamos a llevar 30 minutos exactos a 180 grados con calor arriba y abajo. Que no tenéis 3 moldes, pues lo ponéis en uno y prácticamente habrá que dejarlo 50 minutos o casi una hora. Siempre claváis un palillito y os aseguráis de que sale limpio. Muy bien, lo ponemos en una rejilla para que enfríe correctamente y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Muy importante, no lo vayáis a meter en la nevera, ¿vale o no? Muy bien, me llevo la nata, la meto al microondas o la pongo en un cazo y cuando esté hirviendo, y esto es importantísimo que la nata esté hirviendo, la voy a verter sobre el chocolate. Lo dejamos un par de minutos, 3-4 minutos, para que el chocolate se ablande y ahora lo que vamos a hacer es emulsionarlo. Empezáis a mezclar y veréis que termina haciéndose una mezcla muy homogénea donde no hay ningún grumito. Eso es muy importante en este tipo de trufa o de ganache o como se llame. Vamos a taparlo a piel, ¿veis? Lo he puesto con el papel film en contacto con la ganache y la vamos a dejar enfriar primero fuera de la nevera y luego en la nevera hasta que esté muy fría para que monte, igual que si fuese una nata. Mientras tanto, lo que voy a hacer es preparar los bizcochos. Bueno, voy a preparar los bizcochos. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Cortarle el copete a todos los bizcochos y luego el bizcocho central, que aquí es donde viene la magia de esta tarta, de la Fault Line Cake. ¿Por qué lo digo tanto? No sé, me mola el nombre. La magia de esta tarta es eso, que lo que vamos a hacer es, veis, recortar uno de los 3 bizcochitos
le vamos a quitar un trozo, ¿veis? Ahora lo que estoy haciendo es una comprobación. Compruebo que las chocolatinas que le voy a meter no superan los 18 centímetros de los otros bizcochos. O sea, tengo que recortar el bizcocho central lo suficiente para que no sobresalgan las chocolatinas. ¿Sí, no? ¿Se entiende? Muy bien. Una vez que ya tenemos el bizcocho central preparado y todos los bizcochos con el gorrete cortado, vamos a montar esta ganache o trufa maravillosa. Lo que hacemos es simplemente cuando ya está bien fría, metemos la parrilla y le damos caña. Pues en un minuto y medio hay que tener mucho cuidado porque la trufa monta de repente, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado para que no se vaya a cortar o se vaya a pasar. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué estupendo! Lo he metido en una manga pastelera, no lo he puesto porque si no se iba a hacer el vídeo muy pesado. Y digo, bueno, ya la manga pastelera, como en todos los otros vídeos de tartas tenéis cómo se hace, pues si queréis lo miráis. Venga, vamos a poner en un plato el primer bizcocho. Le he puesto una cantidad de ganache o de trufa y pongo el bizcochito que va en medio, el pequeñito, lo pongo encima. Lo que estoy haciendo ahora es darle una capa muy finita para que las migas se queden ahí pegadas y luego no me estén dando la lata o se vean en la decoración del bizcocho. Lo llevo a la nevera aproximadamente pues 10 minutos para que se endurezca esa capa que le he puesto de trufa. Mientras tanto, al bizcocho que va en la parte superior, lo que voy a hacer es ponerle una capa también muy finita, pues, simplemente porque al montarlo sobre la tarta sería muy complicado darle por abajo, ¿no? Con trufa, ¿veis? Venga, vamos al lío. Nuestra tarta, le ponemos otra capa generosa que será la capa intermedia de trufa y el bizcocho que he preparado encima, vuelto del revés. Muy bien. ¿Qué se hace con esto? Pues que el bizcocho último que va arriba quede con la parte más horizontal hacia arriba para que la tarta quede muy bonita. Ya está, lo que estoy haciendo es terminar de dar esta capa para recoger las migas, como os decía, pues que esté pareja alrededor de toda la tarta. Muy finita, no hace falta que os volváis muy locos, ni que quede totalmente lisada, ni nada por el estilo. Simplemente que cubra bien el bizcocho para que las migas no se escapen. Venga, 10-15 minutitos más para que se ponga bien durita la tarta y mientras tanto lo que voy a hacer, pues imaginaros como el día de Reyes, cuando tienen los regalos, voy abriendo chocolatinas, una la voy a partir así mal partida, sin ganas, otras las voy a partir con el cuchillo, otras las corto en 2, en 3, o sea, pues como cada uno quiera, me las he preparado ahí en unos bolecitos para ir poniéndola ahora, pues como si estuviésemos alicatando un baño, ¿vale? No, ahora cojo la parte central y empiezo a poner chocolatinas, todas las chocolatinas que se nos ocurran como si estuviésemos haciendo, pues, ¿qué te digo yo? Una pared de ladrillo o algo así, o sea, esto ya es la imaginación al poder, lo vamos a poner ahí distraídamente, si queréis ponerlo organizadito, porque sois maniáticos, podéis hacer la tarta de vuestro gusto, que es lo bonito que tiene la cocina. Una vez que haya terminado, que está totalmente cubierta la pared intermedia, lo que voy a hacer es poner ahora sí la capa definitiva de trufa. Para la capa definitiva de trufa y lo que viene a partir de ahora, bueno, pues si estáis haciéndolo ahora, que es verano, pues lo que hay que tener es velocidad. Velocidad y determinación. Y si no, pues ir metiéndolo en la nevera cada X tiempo si veis que se os derrite demasiado. Muy bien, ¿veis? He puesto una capa generosa alrededor del bizcocho de abajo y del bizcocho de arriba y ahora lo que voy a hacer es ir alisando. Fijaos que esto, pues claro, al menear el conjunto de los bizcochos, pues bueno, se caen algunos trozos. No pasa nada, no pasa nada. Hay que tener paciencia. Alisamos muy bien todas las paredes, procurando que la pared del bizcocho de abajo esté en fila con la pared del bizcocho de arriba, que es una de las cosas que va a hacer que vuestro bizcocho quede maravilloso. Tras un ratito ya he terminado. Lo que voy a hacer ahora es, en la parte superior le voy a hacer, veis, he retirado un poquito de ganache para que parezca que las chocolatinas salen de la tarta como si fuese un volcán maravilloso. Muy bien, le pongo las chocolatinas que prefieran la parte superior y ahora aliso el bordecito que queda tanto en el bizcocho superior como en el inferior. Venga, lo dejamos enfriar de nuevo 10 minutitos, ya os digo, porque hace un calor terrible. Si estáis en invierno a lo mejor no hace falta que lo metáis tanto en la nevera. Y lo que voy a preparar es un poco de pintura dorada, a la que he puesto a partes iguales el polvito del colorante dorado con agua. Y ahora voy pintando el bordecito, que es una de las
características principales de esta tarta, ¿veis? Pues ya está, con un poco de paciencia vais limpiando el pincel porque a veces se mancha con la ganache. Fijaos qué punto, pero bueno, madre mía de mi vida, esta tarta, ¿dónde estaba tarta? Madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. Aquí tenéis los ingredientes, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribir y darle al like. Bueno, suscribiros al canal, darle a me gusta y si os ha gustado, claro, o sea, que no os haya gustado, que luego hay que darle si te gusta, si no te gusta, no. ¿Qué sucede? Que alguien puede decir, bueno, yo no sé qué me estoy enrollando, que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta, os guste o no me guste, claro que sí, le dais ahí de rabia, al que no le guste le da por hacer el mal, le dice, pero le doy a me gusta, pues, claro que sí, hombre, dale a me gusta. Y luego si pues eso, ponéis @el padre moderno y me etiquetáis en las redes sociales y así pues os hago en el vídeo, digo algo, ya pues charlamos un ratito, ¿vale? Que lo paséis muy bien y que no olvidéis ser felices. Adiós. Modernas y modernas de la cocina. Habéis pillado en el rollo de papel higiénico, ¿vale? O sea, el rollo chico. Ahora sí. Un agarrado que viene en curva. Mira la intro, ya muy mal. Para echar la baba al suelo. 3. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos hecho una tarta increíble.